Lucifer no descendió al valle por cualquier cadáver. No dejó su trono en el infierno por David, ni por Isaías. Pero por Moisés, descendió en persona. Nadie lo vio llegar. No hubo rayos. No hubo llamas. Solo una oscuridad que caminaba. El sol aún no salía. El cuerpo estaba oculto. Pero él sabía dónde estaba. Lo quería. No por devoción. No por respeto. Lo quería para corromperlo. Porque ese cuerpo no era solo huesos. Era historia. Era profecía. Y si lo tocaba, todo cambiaría. Pero entonces, bajó otro. Miguel. El guerrero del cielo. Y lo que ocurrió en esa montaña fue una guerra sin espadas. Una batalla que casi nadie conoce, pero que aún resuena en el reino espiritual. Y tú estás a punto de verla, como nunca antes. Antes de continuar, lo único que te pido es dar clic en el botón de suscribirse. Comencemos. La llegada de Lucifer. El valle estaba en silencio. El aire, denso. No había cantos de aves. No se movía el viento. Era como si la creación contuviera el aliento. Y entonces, él llegó. No con fuego. No con truenos. No con cadenas ni azufre. Lucifer descendió como una sombra que nunca dejó de caer. Su presencia no gritaba. Sus pasos no hacían eco. Pero la atmósfera lo sentía. Los árboles se encogían. El suelo parecía retirarse. Lucifer no venía a buscar. Él ya sabía. Sabía dónde yacía el cuerpo. Sabía lo que representaba. Y lo quería. No para adorarlo, sino para usarlo. Si lograba tocar ese cuerpo, corromperlo, exhibirlo, profanarlo, podría torcer generaciones. Inspirar idolatría. Convertir la fe en culto a un cadáver. Si tomaba ese cuerpo, convertiría la ley en religión vacía. El mensaje se volvería museo. Porque Moisés no solo representaba la ley. Representaba el pacto. El encuentro entre Dios y el hombre. Y si podía manchar eso, podía fracturar la esperanza. Así que extendió la mano. Una mano marcada por orgullo antiguo. El mismo orgullo que lo hizo caer. Una mano que ya había tocado la traición, la mentira, la muerte. Pero justo cuando iba a tocar, el cielo respondió. El descenso de Miguel. No hubo trompetas. No hubo multitudes de ángeles. Solo uno. Miguel. El príncipe guerrero del cielo. No descendió con estruendo, sino con una autoridad que el infierno no puede imitar. Su armadura brillaba con fuego antiguo. Su rostro, como tormenta y relámpago. Y cuando sus pies tocaron el suelo, el aire tembló. No por fuerza, sino por orden. Lucifer no retrocedió. Dio un paso al frente. Su voz, suave. Como terciopelo, envenenado. Ese cuerpo es mío. Falló. Desobedeció. Golpeó la roca. Lo condenaste. Y yo soy dueño de la muerte. Pero Miguel no discutió. No contraargumentó. No enumeró las victorias de Moisés. No repasó su fidelidad. Solo dijo una frase, el Señor te reprenda. Eso fue todo. No necesitó espada. No necesitó gritar. Porque esas palabras llevaban el peso del trono eterno. Y en ese instante, Lucifer perdió su derecho. Su acusación se desplomó. No por falta de evidencia, sino por falta de autoridad. El cuerpo de Moisés no le pertenecía. Estaba sellado por el cielo. Y Miguel no vino a convencer. Vino a custodiar. Significado espiritual. Lucifer no quería solo un cuerpo. No era una simple cuestión de carne, huesos y polvo. Él anhelaba lo que ese cuerpo representaba. Quería el símbolo,
el legado, la gloria que aún reposaba en la tumba silenciosa de un siervo de Dios. Porque Moisés no era cualquier hombre. Era el legislador del pueblo escogido, el instrumento por el cual Dios reveló su voluntad a una nación. Era el libertador que se enfrentó al imperio más poderoso de su tiempo armado solo con un bastón y con la palabra. Era el profeta que no solo oyó a Dios, sino que habló con él cara a cara, como habla un amigo con su amigo. El cuerpo de Moisés había estado en la nube de gloria. Había subido al monte de la presencia, donde el fuego no consumía y la voz retumbaba como trueno. Había sido tocado por la santidad. Había brillado, literalmente brillado, con la luz del Eterno. Y aunque la carne ya se había apagado, Lucifer temía que aún quedaran rastros de esa gloria impregnados en los huesos. Pero había algo más. Moisés representaba el primer pacto. La ley no nacida de hombres, sino escrita directamente por el dedo de Dios sobre tablas de piedra. El cuerpo del hombre que había cargado esa revelación era más que un cadáver. Era un testimonio viviente, aun en muerte, del encuentro entre el cielo y la tierra. Si Lucifer lograba corromper ese cuerpo, podía contaminar ese símbolo. Podía usarlo para sembrar idolatría, para que el pueblo adorara los restos, en lugar de al Dios viviente. Podía exhibirlo como un trofeo sagrado, convertirlo en un ídolo religioso, vaciar su significado eterno y encerrar su legado en una vitrina. Podía usarlo para torcer la ley, para volverla fría, dura, sofocante, una religión sin vida, sin espíritu, sin poder. Podía transformar el recuerdo de Moisés en una prisión espiritual. Porque el enemigo no siempre destruye lo sagrado. A veces, simplemente lo distorsiona. Lo convierte en ritual muerto. Lo transforma en tradición vacía. Además, Lucifer sabía algo más. Sabía que la historia de Moisés aún no había terminado. Que el capítulo final no se había escrito. Que la tumba no había cerrado la narración profética. Sabía, por vislumbres espirituales que solo los seres celestiales comprenden, que algún día ese mismo Moisés volvería a aparecer. Que siglos más tarde estaría de pie, no ante cualquier hombre, sino junto al mismo Hijo de Dios, sobre una montaña de gloria, hablando con el Mesías transfigurado. Y si podía tocar el cuerpo, tal vez podía alterar el destino. Tal vez podía interferir, torcer, sabotear lo que aún estaba por cumplirse. Porque Moisés, incluso muerto, no era una figura del pasado. Era un engranaje profético del plan eterno de Dios. Una pieza clave que aún giraba en el reloj divino. Y Lucifer no solo quería detenerlo. Quería arrancarlo por completo del diseño celestial. Porque sabía que si lograba profanar ese cuerpo, contaminaba una promesa. Si podía tocar el símbolo, podía herir la esperanza de todo un pueblo. Fundamento bíblico. Este evento no es un mito antiguo ni una historia inventada para causar asombro. No es una leyenda escondida en un manuscrito apócrifo o una tradición oral sin respaldo. Está en la Biblia. Inspirada. Registrada. Intencionalmente preservada por el Espíritu Santo. Deuteronomio 34, 6 declara algo impactante. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién lo enterró? No fue Josué. No fueron los levitas. No fue su familia. Fue Dios mismo. El texto no deja espacio para interpretaciones vagas. Dios lo enterró. Esto es único. Ningún otro personaje bíblico recibió un entierro hecho directamente por el Creador del universo. ¿Por qué lo hizo así? Porque el cuerpo de Moisés no era solo carne. Era un símbolo, un mensaje, una herramienta profética que necesitaba ser ocultada y protegida. Pero esa sepultura divina no pasó desapercibida para todos. Siglos después, Judas 1:9 menciona algo que desconcierta a muchos lectores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Observa esto con atención. El pasaje no menciona su alma. No habla de un juicio espiritual entre cielo e infierno.
Habla del cuerpo. El cuerpo físico de Moisés. Y no fue una conversación civilizada entre dos seres celestiales. Fue una contienda. El término griego usado en el texto original implica un enfrentamiento real, un conflicto intenso, un forcejeo. No se trató de una metáfora. Fue un evento real, espiritual, y cargado de significado eterno. Y aquí entra en escena Miguel, el arcángel. ¿Quién es Miguel en la Biblia? No es un ángel común. No es un mensajero como Gabriel. Miguel es el guerrero del cielo, el comandante celestial que aparece cuando los propósitos de Dios están siendo desafiados directamente por fuerzas demoníacas. En Daniel 10 y 13, el profeta relata cómo una respuesta divina fue retrasada durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual hostil. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Miguel no aparece para dar mensajes. Aparece para pelear. Y si fue enviado a contender con Lucifer por el cuerpo de Moisés, es porque ese cuerpo era estratégicamente importante en el plan profético de Dios. Ahora, considera cuando murió Moisés. No fue en cualquier momento. Murió justo antes de que Israel cruzara el Jordán y tomara posesión de la tierra prometida. Era un punto de quiebre en la historia del pueblo. Un momento de transición profética. El fin de una era y el comienzo de otra. Y en los momentos de transición, el enemigo siempre ataca con más intensidad. Lucifer sabía que lo que Moisés representaba era demasiado peligroso para dejarlo intacto, incluso muerto. Por eso vino a reclamarlo. Por eso Dios lo escondió. Por eso Miguel descendió. Pero la historia no termina allí. Siglos más tarde, en el Nuevo Testamento, Mateo 17, 3 describe un evento extraordinario. Y aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él a Jesús. Esto ocurrió en el monte de la transfiguración. Jesús se transfiguró en gloria, y a su lado aparecieron Elías y Moisés, conversando con él acerca de su futura muerte en Jerusalén. Moisés no apareció como un fantasma. No fue una visión simbólica. Estaba realmente allí. ¿Cómo es posible, si su cuerpo había sido escondido? Porque fue preservado. Porque no fue entregado a corrupción. Porque lo que Dios reclama, Dios guarda. Y lo que Él guarda, nadie puede robarlo. Este es el fundamento bíblico sólido que sostiene la historia que acabas de escuchar. No es mitología. Es revelación. Un combate espiritual registrado por el Espíritu Santo para recordarnos que, en los momentos más silenciosos y ocultos de nuestra existencia, el cielo sigue peleando por lo que le pertenece. Aplicación espiritual para hoy. Esto no fue solo una historia antigua, ni un misterio enterrado en los pliegues del tiempo. Es un espejo que aún refleja verdades vivas, una sombra profética que se proyecta sobre tu vida hoy. Porque lo que ocurrió con Moisés, allá en lo alto del monte, en el silencio de una tumba oculta, también sucede contigo. No en la forma, pero sí en el fondo. No con ángeles visibles, pero sí con batallas invisibles. El enemigo no solo quiere tus errores. Eso ya lo ha visto. Eso ya lo usó. Ahora quiere algo más profundo, tu legado, tu testimonio, tu impacto, tu influencia futura. No se conforma con tus heridas. Quiere que tus cicatrices sean eternas. No se satisface con tus tropiezos. Quiere que tu historia quede marcada por ellos para siempre. Y por eso no ataca solo cuando estás fuerte, caminando con fe y voz clara. Ataca cuando ya no puedes pelear. Cuando estás cansado, desanimado, en silencio. Porque sabe que a veces, el mayor impacto de un siervo de Dios no ocurre durante su vida, sino después de su caída, después de su quebranto, después de su silencio, incluso después de su muerte. Moisés no vio esa batalla. No escuchó la voz de Lucifer reclamando. No vio los pies de Miguel tocando la tierra. No oyó las palabras que lo defendieron. Pero el cielo peleó por él de todos modos. Porque eso es lo que Dios hace con los suyos.
Cuando tú no ves, Él ve. Cuando tú ya no puedes hablar, Él habla por ti. Cuando el enemigo trata de usar tu pasado para manchar tu historia, para ensuciar tu nombre, para contaminar tu propósito, Dios no se queda en silencio. Él envía su voz. Y esa voz declara con autoridad eterna: el Señor te reprenda. Esas palabras no fueron solo para Lucifer. Son para toda mentira que quiera marcarte con cadenas que ya fueron rotas. Son para todo susurro que te diga: ya no sirves. Fallaste. Tu historia terminó. No. Tu historia no termina en el fracaso. Tu propósito no muere en la caída. Tu valor no se cancela por tus errores. Si Dios mismo enterró a Moisés con sus propias manos, ¿de verdad crees que se ha olvidado de ti? Si Él envió a su arcángel más poderoso para defender el cuerpo de un hombre ya muerto, ¿no defenderá también tu llamado, tu futuro, tu legado, incluso cuando tú sientas que ya no puedes más? Tú no eres propiedad del pasado. No eres la suma de tus errores. Eres herencia del cielo. Eres posesión de Dios. Y lo que Dios reclama, no puede ser robado. Así que cuando el enemigo venga a reclamar lo que ya fue perdonado, cuando quiera desenterrar lo que Dios ya sepultó por gracia, cuando intente reescribir tu historia con tinta de acusación, recuerda esto: tu autoridad no está en tus argumentos. Está en quien te respalda. Y si estás en Cristo, entonces ya no le perteneces a la oscuridad. Ni en vida. Ni en muerte. Ni después de ella. En lo alto de una montaña olvidada, donde no había testigos ni cámaras, Dios enterró a un hombre con sus propias manos. Y cuando el infierno vino a reclamarlo, el cielo no envió un ejército. Envió a su guerrero más leal. No lo hizo solo por Moisés. Lo hizo por todo lo que él representaba: el pacto, la esperanza, la redención. Y lo mismo hace Dios contigo. Cuando el enemigo se atreve a tocar tu pasado, Dios se levanta para proteger tu futuro. Cuando el infierno golpea la puerta, el cielo ya tiene la llave. Porque en el reino de los cielos, ni siquiera tu tumba está fuera de su alcance. Ni siquiera tu error más profundo queda fuera de su misericordia. Ni siquiera tu silencio apaga la voz que aún habla por ti. Si este misterio tocó tu espíritu, si viste algo que nunca habías visto, comparte este vídeo. Alguien más necesita recordar lo que tú estás recordando ahora. Esto es Ecos de la Biblia, donde las páginas olvidadas cobran vida. Y lo eterno vuelve a hablar. Suscríbete. Mantente firme. Y sobre todo, nunca olvides a quién le perteneces.